Y vamos a irlos conociendo, porque esto ya es parte del diseño. Es como decir, ¿no? ¿Qué tipo de columnas? Jónicas, dóricas, etcétera, cuando se hacen los diseños. ¿Qué tipo de departamentos? Flat, duplex, triplex, casa, no sé, casa de campo, etcétera. Entonces tenemos que tener todas las herramientas para que nuestros diseños sean de la mejor forma. Y por consiguiente, entonces, vamos a empezar a definir esos elementos. Y decir que una prótesis parcial removible tiene varios elementos, no es uno solo, sino varios, los cuales integran un todo que es en sí la prótesis parcial removible. ¿Cómo la identificamos? Mediante un diseño que va a ser convertido en metal, conocido como la prótesis o base metálica, que después es el fundamento y sustrato, también llamada subestructura, como se habla también en prótesis fija, de lo que es la prótesis parcial removible. ¿Cuáles son los componentes? Vayamos en orden. El primero con el que vamos a empezar, y se le conoce como tal, es el apoyo cruzal. El apoyo cruzal es un componente muy importante dentro del diseño de la prótesis. Es con lo que primero empezamos siempre. Porque en el caso de una prótesis parcial removible es lo que nos define el eje rotacional. O en todo caso, la base de una prótesis dentosoportada. Es el elemento que evita la intrusión de la prótesis, actúa en el apoyo, como su nombre lo dice, en el soporte, más no en la retención. Solo a no ser que sea un elemento diseñado como parte de un conector menor, que a su vez se le conoce como retenedor indirecto, que vamos a ver qué cosa es. Entonces, este elemento que es tan importante existe en todos los retenedores. Y así como existen los retenedores, también existe en los retenedores indirectos. Es el apoyo. Y es con el cual nosotros empezamos el diseño. Pero este elemento, a su vez, como elemento fundamental, es parte de un elemento mayor, que es el retenedor, el cual le da el nombre a este elemento. A pesar que, como vamos a ver, sus componentes, todos se ubican en área expulsiva. Pero hay uno solo que se ubica en área retentiva. Es el conocido brazo retentivo, ahora vamos a ver las partes del retenedor, y ni siquiera todo el retenedor del brazo retentivo, sino solamente la parte final o terminal de este elemento es el que ingresa a la zona retentiva. Pero a pesar de eso, le da el nombre al elemento. Luego tenemos los elementos que van a unir a todos ellos, conocidos como los conectores. Tenemos dos tipos, el conector mayor, que es el elemento más grueso y el que le da la rigidez al elemento protético, conector mayor, y los conectores menores, que son todos aquellos elementos que unen a las demás partes de la prótesis con el conector mayor. O sea, todo aquel elemento que une un apoyo, un retenedor indirecto, un brazo retentivo, un brazo opositor, etc., se les conoce como conectores menores. ¿Okay? Y después tenemos la base de la dentadura, que acá está representada con color rosado, porque generalmente utilizamos una base de acrílico. Puede haber acrílico, puede ser un elemento resiliente para el caso de prótesis provisorias, ¿okay? No puede ser para prótesis definitiva. Hemos visto que una de las propiedades es que tiene que ser la prótesis rígida, por consiguiente, siempre pensamos en eso, pero también pueden ser bases de otro tipo, como por ejemplo una base metálica. También se pueden dar bases metálicas, ¿no? Y por último, tenemos aquellos que van a reemplazar a los dientes ausentes, que son los dientes artificiales. Entonces, si entendemos que estos son los componentes, podemos definir básicamente a 4, para que se entienda, ¿no? Y este número ya lo hemos estado viendo y se repite regularmente en prótesis removibles, ¿no? Se habrán dado cuenta. Entonces, si nosotros tenemos 4 elementos que son los elementos constitutivos, ¿cuáles son? Primero serían los retenedores. Vean que lo estoy marcando en un color para que no se olviden, rojo. Porque a la hora que diseñemos, el elemento que se va a colocar con ese color corresponde a retenedores o a conectores, que son los otros elementos que van a ir en contacto directo con el medio bucal. O sea, es el metal que va a estar en contacto con los tejidos duros, los tejidos blancos y la saliva.
Y por último, tenemos en azul, que son las bases. Acá está la base. No está la base, ¿no es cierto? Pero está la rejilla. Y la rejilla es este azul. Y la rejilla representa el elemento de sustrato de lo que es la base. Y los dientes artificiales que están acá, no están, porque van encima de las bases. ¿Correcto? O sea, nosotros definimos qué tipo de dientes van a ser. Van a ser dientes con cúspide, van a ser dientes con cúspide, van a ser dientes de acrílico, van a ser dientes de acrílico mejorado, van a ser dientes de porcelana, etcétera, como vamos a ver. Entonces tenemos distintos tipos. Y eso depende de qué? De cada caso. ¿Ok? De cada diseño. Y nosotros tenemos que definir todas esas pequeñas cosas. Pero los elementos fundamentales, aquellos que conforman como componentes de una prótesis facial removible, los englobamos en estos cuatro. De ahí parten todos. ¿Sí? Retenedores, conectores, bases, dientes. El día de hoy vamos a tomar el primero, o sea, la clase de hoy día va a ser exclusivamente del primer componente, retenedores. Entonces, ¿qué cosas son retenedores? Es un elemento de una prótesis que ofrece la resistencia al desplazamiento de la misma fuera de su sitio. Esta foto la voy a regresar ahorita para que se entienda. Aquí estamos observando de todo lo que ustedes han hecho que pueden apreciar acá. Al diente y a esta línea que se conoce como Ecuador. No escucho. Prótesis, ¿correcto? No anatómico. ¿Ok? Prótesis. ¿Por qué? Porque ya definimos áreas expulsivas y áreas retentivas. Todo lo que esté encima de esta línea va a ser expulsivo. Si es así, cóncavo, y acá está la línea, hacia arriba todo se va a salir con facilidad. Hacia abajo se va a retener. Entonces, vean la importancia de caracterizar. ¿Por qué? Porque justamente el elemento que le da el nombre a este componente es justamente brazo retentivo. Y a su vez, el elemento que conforma este en su conjunto se llama retenedor. Y solamente un pedacito chiquitito de este elemento es el que causa la retención. Entonces, ¿cuáles son los requisitos de un retenedor? Primero tenemos los tres requisitos básicos de cualquier prótesis: soporte, retención y estabilidad. ¿Okay? ¿Quién da el soporte? Lo da el apoyo. Lo dan las bases. También. ¿Quién da la retención? El brazo retentivo del retenedor. ¿Quién da la estabilidad? La dan los brazos opositores, los conectores menores y mayores y la base de la dentadura. Pero aparte de eso también hay otros requisitos. Por ejemplo, la reciprocación. ¿Okay? La reciprocación. ¿Qué cosa es reciprocar? ¿Qué se puede entender desde el punto de vista del castellano puro que todos trabajamos o hablamos? ¿Qué es algo recíproco? Dame que te doy. Si yo te doy, tú me devuelves, ¿cierto? Así de simple. Entonces, el brazo reciprocante es aquel que le devuelve al retenedor lo que le ha dado. ¿Y qué le ha dado el retenedor? Retención, ¿correcto? ¿Y cómo se transforma la retención en el brazo retentivo? Esto ya es algo de física. Se da como una fuerza. ¿Ok? Una fuerza. ¿Listo? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Me voy a poner en modo retenedor. ¿Okay? ¿Cuáles son los componentes del retenedor? Yo me voy moviendo dependiendo de lo que me diga. ¿Cuál es el primero? Apoyo, ¿cierto? Este es el apoyo. Mi cabeza va a ser el apoyo. Mi brazo derecho va a ser el brazo retentivo. ¿Vieron lo que hice?
pasaría si yo no tuviera brazo reciprocante? Fuerza ortodótica. ¿Entendieron ahora en qué insiste la reciprocación? Perfecto, no he terminado. He mencionado solo 3 elementos. ¿Correcto? Apoyo, brazo retentivo, brazo opositor, reciprocante y conector. Si no, ninguno estaría unido a la base. ¿Se entendió? Ok, perfecto. Circunvalación. Un voluntario, varón de preferencia, para que no se malinterprete lo que voy a hacer. ¿No hay voluntarios? No tiene que ser de mi tamaño tampoco. No pediría el tamaño mucho. Estoy grabando, doctor. Yo de la hora de chambear, ya tarde para chambear. Circunvalación. Vamos a suponer que él es el segundo premolar. Yo soy el primer premolar, ¿correcto? Al revés, yo soy el segundo premolar y él es el primer premolar. ¿Ok? Pero yo soy artificial. O sea, yo soy un diente. Entonces, por ende, de mí va a salir el tenedor. Entonces, acá tengo mi brazo de oposición, pues acá está el pollo, no lo voy a poner para que no malinterprete. Acá está el brazo retentivo, correcto, y bajo del ecuador profético, bajo. No voy a bajar mucho. Bajo para que retenga, ¿no es cierto? Porque ¿qué pasaría si yo en vez de retener así como estoy reteniendo, retuviera así? No estoy abrazando lo que debería hacer, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer para yo poder sostenerme sobre este diente? Tengo que abrazarlo. Y esto se llama circunvalar. O sea, estoy rodeando. ¿Ya? No voy a tener miedo. Circunvalación. Y por último, pasividad. ¿Ok? No voy a poner voluntario porque yo sé que acá hay varios pasivos. Entonces, hombres y mujeres, para que no se sientan mal. Ah, ya. Pasividad. ¿Qué significa pasividad? Dale, suelta. Pasividad, claro. Esa es una forma de decir, desde el punto de vista, llamémosle, más acorde con los géneros, ¿no? Ojo, no necesariamente tiene que ser de un mismo tipo, puede ser de los dos, porque cuando hay hombre y mujer también uno de los dos recibe. Por ejemplo, el hombre recibe amor. Mal pensados. ¿Y la mujer qué hace para recibir amor? Entrega sexo. Mentira, también entrega. Está grabado. Borra esa actividad. El hombre también entrega, si no, no podríamos reproducir. Esa es parte de la vida. Bueno, entonces, pasividad no se da en ese término, ¿entiendes? Pasividad se da en el sentido de Ceder. recibir sin hacer nada. O sea, no crear fuerza. Ese es el sentido en el que se da. Ser pasivo significa, en prótesis, en un retenedor, no introducir fuerzas. Y al no introducir fuerzas, significa... Apaguen ese celular, por favor. Significa que no va a crear ningún tipo de acción sobre el diente. ¿Ok? Pero hay un elemento que no es pasivo. El retenedor. Entonces, ¿cómo le vamos a decir al retenedor que no es pasivo? Si yo estoy sobrepasando el ecuador protésico, estoy creando una fuerza. Y si estoy creando una fuerza, ¿correcto? Ya dejo de ser pasivo y me voy al otro extremo. Paso a ser activo. ¿Ok? Y esa actividad, entonces, existe, así lo cargamos, porque si no, no cumpliría su función.
tiene actividad de fuerza, pero es una actividad la cual sobrepasa por segundos, y crea esa fuerza por segundos, hasta que sobrepasa el ecuador protético. Y una vez que sobrepasó el ecuador protético, vuelve a su estado de pasividad. ¿Se entendió lo que he dicho? Si no lo entiende, lo repito nuevamente, por eso es importante. ¿Por qué? Porque el retenedor en su parte activa solamente es activo cuando sobrepasa el ecuador protético, que es al momento de la inserción. Después de eso, vuelve a su estado de pasividad. Porque una vez que bajó, ¿correcto? Ya no está a una distancia tal que permite crear fuerza. Se perdió la fuerza. Y vuelve a su pasividad. Por ende, que lo único que quedaría activo, este pedacito de acá, que es el contacto de pase, que es mínimo. Pero después el resto, tanto el brazo retentivo como todos los demás componentes, vuelven a su estado de pasividad. Y por consiguiente, cumple también la función de pasividad. Esto está claro, todos los requisitos deben tener, ¿no? Bien. ¿Cuáles son los factores que influyen en esta flexibilidad? Cuando hablamos de la flexibilidad, estamos hablando de, en este caso es una prótesis removible de acrílico con retenedores colados. Y esos retenedores colados también son más rígidos, como lo es la base metálica. Es factible también hacer eso. El día que estén en Corochichay, alejados en la cuna y no tengan un técnico, no puedan mandar un trabajo a Lima, a la capital de provincia, ustedes mismos se pueden colar sus retenedores y pueden hacer con todo el fundamento científico correctamente una buena prótesis. La pongo como ejemplo. Bien, entonces, ¿cuáles son los factores que influyen en la flexibilidad del retenedor? ¿Por qué? Porque el retenedor es flexible, pero es flexible solo para sobrepasar el ecuador protético. Entonces, si yo quiero que este elemento sobrepase y regrese a su posición original, tiene que tener flexibilidad. ¿Correcto? Si no tuviera flexibilidad y fuera demasiado rígido, entonces no pasaría. Sería muy duro, crearía demasiada fuerza. ¿Okay? Entonces, ¿cómo logramos esta flexibilidad? A través del diámetro del brazo retentivo. El diámetro significa el ancho que tiene desde su base hasta la punta. Desde su base hasta la punta. ¿Cómo debe ser la base? Más ancha. ¿Cómo debe ser la punta? Más delgada. En el brazo opositor, ¿se acuerdan del brazo opositor? Correcto. En ese caso, ¿puede ser diferente el espesor del brazo? No, porque no va a pasar el ecuador protético. Por ende, no necesita flexibilidad. Mientras que el brazo retentivo sí necesita flexibilidad. ¿Ok? La forma del brazo. ¿Cómo es la forma del brazo? Es una forma de media caña. Media caña significa una caña partida a la mitad. Quiere decir que va a tener una parte plana y una parte convexa, ¿no es cierto? La parte convexa va hacia la parte exterior. La parte plana va a pegar hasta el diente. Un alambre forjado que se utiliza para las prótesis de acrílico también es de media caña. Pero ustedes doblen un alambre forjado, se van a dar cuenta que es muy duro, porque no tiene distinto diámetro, es un diámetro uniforme. Entonces, a la hora que lo vamos doblando, es bastante rígido. Por eso hay que tener mucho cuidado. Cuando trabajemos con prótesis de acrílico, el alambre de media caña, que es alambre forjado, se utiliza para muy pocas cosas, pero muchos técnicos lo utilizan para muchas. Ustedes se dan cuenta que con eso hacen los brazos retentivos y no debería ser. Deberíamos de ver la forma de utilizar uno que no sea de media caña, o sea que sea de caña completa, por decirlo, ¿no? Un alambre redondo, que son los que utilizamos para ortodoncia. El número 7, el número 8, el número 9, medida europea, el número 18, el número 20, el número 22, que son los alambres que se utilizan para ortodoncia. También es alambre forjado. Y tiene memoria. Por
la longitud del brazo. Mientras más largo, más flexible. Mientras más corto, más rígido. El tipo de metal. Hay metales blandos y hay metales duros. Por ejemplo, si yo utilizo cromo cobalto o una aleación de cromo cobalto, voy a tener un metal excesivamente rígido. Si utilizo oro o una aleación que tenga en su composición plata, no puede utilizarse plata sola, se pondría negro. ¿Okay? Entonces voy a darle cierta flexibilidad por el tipo de metal que estoy utilizando. Entonces, todos estos elementos implican que el brazo están dirigidos específicamente para el brazo retentivo, como se darán cuenta, no para los demás componentes. A mí no me interesa flexibilidad en el conector menor, ni en el brazo de posición, ni en el apoyo, ni en la base, ni en los dientes. ¿Por qué? Porque todos ellos tienen que ser rígidos. El único componente flexible es el brazo retentivo. Y ojo, inclusive hasta la parte final del brazo retentivo, para que nosotros podamos definir el brazo retentivo convencional de esta manera, dividimos la carga circular en tres partes. Y la única parte que sobrepasa el ecuador protético es el tercio final. Solo el tercio final. Lo demás debe estar o a la altura del ecuador protético o por encima de él. Entonces, ¿cuáles son los componentes o elementos del retenedor? Esto está tomado del libro del doctor Davilosa, que prácticamente es nuestro maestro y guía en toda esta área. Él, al igual que lo mencioné en clases anteriores, fue el discípulo de Isidro Ronquillo, que fueron los que modificaron para ser removible en nuestro medio y tienen la formación americana. Por ende, seguimos con este aspecto de la formación americana. Si hay algo bueno que podamos tomar de la formación europea, que es ligeramente distinta, lo tomaremos, pero básicamente seguimos bajo una corriente que es la Escuela de Formación Americana. En su libro, el doctor Mosa nos habla de que los componentes son estos, ¿no? Y separa mucho al apoyo cruzal. ¿Por qué? Porque el apoyo cruzal es el elemento por naturaleza del diseño, pero a su vez también, como parte del retenedor, es un componente del retenedor. Entonces, ¿cuántos componentes tiene el retenedor? Según el doctor Rosa. El brazo retentivo, que es el que le da el nombre. El brazo opositor, también llamado recíproco, ya hemos entendido el aspecto de reciprocación. El apoyo cruzal, elemento fundamental. Y el cuerpo del retenedor. ¿Correcto? A su vez funciona el conector menor o conector del retenedor. Pero generalmente el cuerpo del retenedor está conformado por esta parte de acá. Ese es el cuerpo. Y a la vez es el elemento de unión. Por ende, el cuerpo del retenedor a su vez es el conector menor. Entonces, si yo tomo en cuenta ese pequeño detalle, en vez de 5 componentes, ¿cuántos tengo para que nunca se olvide? No se van a olvidar de esto. ¿Correcto? Ese número 4 se repite constantemente. Entonces, ¿cuáles son los componentes de una prótesis para ser removible? Rápido, ¿cuáles son? Retenedor, conector, bases y dientes. Se acabó. Me voy al retenedor. ¿Cuáles son los componentes de un retenedor? 4. Apoyo, brazo retentivo, brazo expositor y conector menor. Así de simple. Así de fácil. Entonces, ahora sí lo podemos conocer bien. Tenemos aquí la parte vestibular de una pieza molar. Siempre lo se grafica una pieza molar porque es fácil dibujarlo una molar, a diferencia de un premolar o de un canino. En la que tenemos el brazo retentivo, el apoyo cruzal, el conector menor o conector del retenedor y el brazo retentivo, ¿no? El brazo opositor está al otro lado, vean, completamente sobre el ecuador protético, no es flexible, está encima del ecuador. Y también tenemos acá una vista igual del apoyo del conector del cuerpo del retenedor, que a su vez es el conector E y D, que hacen lo mismo, si se dan cuenta, ¿no es cierto? Y el brazo
ya conocimos al diseño clásico de un retenedor, que es el primer diseño que se estableció, conocido como el diseño tipo Acker. ¿Okay? Bien, pero no es el único tipo de retenedores. Tenemos dos tipos de retenedores. Acá hay un diseño donde se encuentran los dos. Los retenedores directos, su nombre lo dice, son aquellos que van sobre las piezas pilares. Son los que realmente causan la retención. Este es un retenedor directo, este es otro retenedor directo, este es otro retenedor directo. ¿Qué clase es? Ya, rápido. Ya deben saberlo. Tres. Clase 1, qué bien. Clase 1, ¿qué detrás te voy a hacer? Tres. Clase 2, modificación 1, perfecto. Ahora sí. Y a su vez, vean ustedes acá, lo he puesto expresamente este gráfico tomado de la red. Este es un diseño europeo. ¿Por qué? Por la celularidad que presenta. Bueno, en la que en base al eje rotacional se saca el apoyo que debe tener en esta pieza la prótesis para evitar que se desprenda al momento de dejar de morder. Por ejemplo, comimos un toffee, se pega y nos va a sacar la prótesis, ¿no es cierto? No para morder así, sino para morderlo al revés. ¿Qué va a suceder acá? Este elemento va a apoyar ahí. Y al apoyar va a causar un, como su nombre lo dice, apoyo en la retención. ¿Para qué? Para que el mismo elemento, tanto este brazo retentivo como este, actúen en su función de retención directa. Y de esa forma la prótesis no se salva. Por ende, este apoyo que se está colocando acá, el palatino de esta pieza, que es parte de un retenedor directo, a su vez también funciona como retenedor indirecto. Supongamos que acá hay dientes, ¿ok? ¿Podríamos poner un retenedor directo en el canino? No. Pero sí podríamos colocar un apoyo a distancia. Y ese apoyo a distancia se le conoce como retenedor indirecto. ¿Retiene realmente como un retenedor directo? No. ¿Ok? No. Pero sí retiene a la prótesis en su conjunto cuando está en función. Por eso toma ese nombre de retenedor indirecto. En los diseños, en especial en la clase 2 pura, es obligatorio colocar un retenedor indirecto. Para que tengan ustedes una idea, ¿no? No podríamos colocar solamente, la 2 pura es solamente un brazo, una sola, ya ustedes saben, edéntula, de esto mucos ocultada, que tiene un eje oblicuo y tendría que apoyarse en una pieza a distancia, que vendría a ser el canino. Por eso les he puesto este gráfico, porque si no tuviera esta situación de tener un espacio, no se coloca un retenedor directo, pero sí se coloca un retenedor indirecto. Entonces, de esa forma, tenemos dos tipos de retenedores, los directos y los retenedores indirectos. En pocas palabras, el retenedor indirecto es muy fácil de diseñar, es simplemente un apoyo. Ese apoyo puede estar reflejado como un apoyo a distancia. Hay algunos que tienen nombre propio. El retenedor de Kuhn, por ejemplo, si ustedes buscan en la literatura, es un retenedor indirecto, es un tipo de diseño especial. Le pusieron un nombre especial, se acostumbra mucho a poner los nombres de las personas que hicieron los diseños. Vamos a ver que el diseño también el doctor Rosa hizo un aporte en su libro con la línea de Rosa. Para que más o menos tengan una idea, ya está en la historia con un nombre propio, porque es bueno, es un aporte del Perú al mundo a través de su libro. Bueno, y así como eso, muchos de los autores le colocan sus nombres a los elementos que han creado o diseñado. Y los otros son los retenedores indirectos, que son los que utilizamos, como dije, como apoyos. Pueden ser apoyos a distancia, inclusive pueden ser elementos que son componentes de la prótesis. Es el caso de una doble barra de Kennedy o una placa igual, que a su vez funcionan como elementos de apoyo a distancia que se conocen como conectores mayores, pero a su vez cumplen la función de retención indirecta. No quiere decir que sea un retenedor indirecto, cumple la función de un retenedor indirecto. ¿Estamos? Seguimos entonces. Vamos a ver entonces ahora cuáles son los retenedores directos. Son aquellos que producen la retención sobre la pieza pilar y que se ubican. Los retenedores directos pueden ser intracoronarios y los extracoronarios.
No podemos dejar de lado a los intracoronarios. Los intracoronarios, conocidos como ataches de semiprecisión o de precisión, se ubican dentro de la corona del pilar para crear retención por fricción de sus elementos. Entonces, ¿por qué se le llama retenedor? Porque justamente su retención se da por oposición de las paredes de las cajas que se han creado dentro de la corona. Y esa retención, básicamente, exclusivamente, es por fricción. Es como que metan una caja dentro de otra. ¿Se han dado cuenta cuando compran zapatos a veces? Trae una caja encima que entra exactamente en la caja. Y ustedes, para poder sacar esa tapa, no es pequeñita, sino toda la caja, tienen dificultad a veces de sacar. ¿Qué se creó entre esas dos cajas? Retención por fricción. O algo similar que se aplica en otro tipo de retenedores. Estamos lavando los vasos, no tenemos espacio, ponemos los vasos uno encima del otro. Y está mojado, sí. Los vasos son iguales, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando los queremos sacar? Se pegó. ¿Por qué se pegó? Porque se creó la retención por fricción. Entonces, a eso se refieren los retenedores intracoronarios. Buscan la retención por fricción. Por esa razón es que no tienen brazos. No tiene brazo de retención y no tiene brazo de oposición. Y si se crea como un aditivo, una ayuda para que la retención se mejore. No vamos a entrar en detalle en los tipos de retenedores intracoronarios o ataches, porque son muchos. En el mercado hay infinidad, y no solamente son de tipo prefabricados, o sea, preformados, o en todo caso ya vienen estructurados, solamente para soldarlos o pegarlos en las prótesis. Algunos son inclusive hasta extracoronarios, cuando son tipo bola, tipo barra. Entonces, la cantidad de tipos de diseño de retenedores tipo atache son muchos. Atache viene del término attach en inglés, y attach significa tocar, ¿correcto? Agarrar, prender. Otro nombre, decíamos, de atache puede ser de precisión o de semiprecisión. Requiere la posición de una corona sobre la pieza pilar, es una corona, y esta corona lleva dentro de sus límites una cavidad de paredes verticales. Esa es la caja donde se crea la retención por fricción. Hay un aditamento en el paralelígrafo, si gustan pueden comprarlo, con el cual se pueden crear ataches en las coronas que nosotros mencionamos. Y nos crea lo que es conocido como la matrix, antiguamente llamada hembra. El término hembra, macho, es desestimado en su uso por la cercanía con la sexualidad. Es preferible decirle a lo que se decía hembra, que es la caja o el receptor, se le dice matrix, y a lo que viene a ser el elemento retentivo, que es el que ingresa dentro de la matrix, se le llama patrix. Antes se le decía macho, hembra, ¿no? Era muy común ese término. Esta vendría a ser la matrix, y este elemento que está entrando acá vendría a ser el patrix. Para el uso de los ataches, primero se hace el colado de la corona en oro y luego se coloca la matriz prefabricada para soldarla a la corona. Dentro de la matriz entra en forma exacta la contraparte que se llama patrix, el mismo que forma parte de la base de la dentadura. La fricción entre las partes internas de la matriz y externas en la del patrix da la retención. Esta vendría a ser la matriz, que generalmente son elementos plásticos que se pegan y se cuelan con la subestructura metálica. Pero como digo, si son coronas de cera para hacer metal cerámica, la parte de la subestructura se puede hacer con estos aditamentos que se colocan en el paralelígrafo. Son elementos que fácilmente se puede crear la matriz. Y en base a esa matriz se crea el patrix. Este vendría a ser ese tipo de atache. Es el atache de Ney, que es una matriz que ha sido formada por separado, y este es el patrix que ingresa dentro de ella y crea la retención. Pero lo que nos interesan son estos, los extracoronarios, porque estos son los que vamos a diseñar. Entonces, los retenedores extracoronarios son los que se ubican alrededor del pilar en una zona próxima a gingival con respecto al ecuador dentario. Con respecto al ecuador dentario, próxima a gingival. Por eso es que toman su nombre de retenedor. Se dividen en retenedores tipo barra y retenedores circunferenciales. El que he mostrado, ustedes lo pueden deducir, ¿es circunferencial o tipo barra?
podría ser en una superior en la que me ha faltado una pieza. Voy a tener un extremo libre muy pequeño. Sería la única indicación en la cual pensaríamos en un retenedor circunferencial para un extremo libre. Contraindicado, ahí está, lo que estoy mencionando, en el extremo libre en general, excepto en el caso que hemos señalado. Ventajas: buen soporte y estabilidad, diseño simple y fácil de construir, no se deforma fácilmente, se puede usar con base de metal o de acrílico, como lo hemos visto. Hay bases de metales y bases de acrílico. El retenedor de acción posterior. ¿Qué significa de acción posterior? ¿Se dieron cuenta cuando abrazé a su compañero? Esos de acción anterior. ¿Correcto? De acción posterior sería que yo me venga de adelante hacia atrás y lo abrace así. ¿Ok? De esa forma. Entonces, el de acción posterior está indicado, vean ustedes, se va hacia adelante y hacia este punto. ¿Cuál de estos sería los componentes? A ver, vamos a ver. Este brazo, ¿qué brazo sería? ¿El brazo receptivo o el brazo de oposición? Es el brazo recíproco, el brazo de oposición, porque este elemento es la parte activa. Por ende, este elemento es el brazo receptivo. Va de adelante hacia atrás. Vean que el componente del cuerpo no está hacia atrás, está hacia adelante. Pero tiene todos sus elementos: apoyo, brazo retentivo, brazo de oposición, inclusive tiene doble apoyo y conector. Tiene todos los componentes. ¿Okay? Está indicado en premolares y caninos en el extremo libre cuando la retención en la superficie distal de estos dientes no es utilizada. O sea, no tengo retención acá, sino adelante. ¿Dónde encontré esa retención? Con el paralelígrafo. Entonces me obliga a hacer un diseño de este tipo. En dientes cortos inicial, con poca área retentiva visobucal y distal. Esta es la parte retentiva y está yendo a buscar la zona retentiva. Si yo tuviera una zona retentiva acá, no necesito hacer este tipo de diseño. Tienen un nombre, ¿no? Yo creo que necesitamos hablar. Sé que es difícil para ustedes, que vienen lejos de su casa, pero siempre es bueno mirar esto. Esto que decimos acá no lo vamos a poder escuchar en el libro, no se lo vamos a decir. Esto funciona como un elemento que se conoce, vaya a la base, se conoce como rompefuerza. ¿Qué cosa es rompefuerza? Romper la fuerza del elemento. Si se crea una fuerza, va en contra de esa fuerza. Y actúa, si se dan cuenta, tiene la forma de un clip. Un clip es, separen un poquito el clip y aprieten. A la hora que lo aprieten, lo dejan de apretar, el clip regresa a su posición. ¿Y por qué regresa? Porque se rompió la fuerza que yo le puse. Al apretarlo, creo la fuerza. Y él solito, con su diseño, suelto, ¡pum!, regresa a su posición. Rompió la fuerza. Por eso ese término rompefuerza se aplica a varios diseños. Este es uno de ellos. Es un tipo de diseño. Digamos, contraindicado en molares por la longitud del brazo, eso le da demasiada flexibilidad. Ventajas: puede usar áreas retentivas pequeñas, la longitud del retenedor produce resiliencia y efecto de rompefuerza sobre los pilares en extremo libre. De esa forma, en vez de jalar al pilar hacia atrás, lo lleva hacia adelante y está rompiendo la fuerza de inclinación distal, que es nociva para el pilar. Es un buen diseño, pero hay que saberlo hacer y el técnico tiene que saber confeccionarlo. No solamente es cuestión de diseñar, sino que tengamos un técnico que sepa hacerlo. Retenedor de acción posterior invertido. ¿Cuándo se utiliza esto? Cuando la zona retentiva no está en vestibular, sino está en lingual. Indicado en premolares inferiores con inclinación igual en el extremo libre. ¿Se acuerdan que les mencioné que en el caso de las piezas inferiores, que no lo hemos visto en práctica, los dientes no están derechos, ¿no? Tienen una inclinación lingual, ¿sí? Por ende, la mayor retención se puede obtener, si se deben haber dado cuenta, en lingual.
Y muchas veces en vestibular no se encuentra la retención. Entonces, esto me da la oportunidad, si es un caso clínico, en el cual yo pueda hacer la retención hacia el igual. Este debería ser el brazo retentivo, este debería ser el brazo de posición, tiene su apoyo. ¿Y cuál es el conector? Este debería ser el conector, este debería ser el conector. Se desdobla, es un diseño muy especial. También actúa como rompefuerza, porque es un diseño similar al anterior, solamente que se está buscando otra retención. Este es el circunferencial de acción posterior invertido. Contraindicado en prótesis superiores por razones estéticas y cuando exista un ángulo retentivo excesivamente seco. Si yo tengo demasiada retención, no es recomendable llevar la retención porque la retención estaría desde arriba. Me avisas a las 8. ¿No? Voy a avanzar un poquito más. Ventajas que ya son rompefuerzas. El retenedor seccionado, también conocido como mitad y mitad o retenedor alfa and half, se desdobla en dos elementos. Tiene todos los componentes que nos quiere: apoyo, brazo retentivo, brazo de oposición, y acá el desdoble que tiene dos conectores menores o dos puertos. Indicados en femorales aislados, cortados en pilares femorales y modales, en extremo libre y en dedo soportado. No tiene prácticamente complicaciones. Ventajas: buen soporte y estabilidad, fácil de ajustar, buen estéreo. Cuando hablemos de ajustar, hay que tener mucho cuidado. El cromo cobalto es un material, las aleaciones para PPR son muy rígidas. Entonces, evitemos el hecho de estar tratando de doblarlo porque todo eso ha sido colado. Quizás podamos decir que se puede ajustar en alambre forjado, whip. Quizás ahí podamos ajustar, pero ojo con tratar de ajustar un material que ha sido colado. Lo que puede suceder es que lo están queriendo ajustar y ¡pac!, se rompe con facilidad. El retenedor en anillo, como su nombre lo dice, es un anillo, ¿no es cierto? Es un aro que tiene excesiva longitud, por ende excesiva flexibilidad. Hay que controlar esa flexibilidad. Está indicado en molares inferiores que tienen una inclinación asemesial igual con el ángulo retentivo en la superficie mesiolingual. Mesiolingual. Algo similar a lo que hacía el retenedor circunferencial de acción posterior invertido. Busca la retención en lingual. Ahora, yo puedo tener retención en vestíbulo mesial también. Y puedo hacer, como Kratos bien nos decía, otro tipo de retenedores. Contraindicado en el parcial superior porque puede incidirse mucho metal. Ventajas: buen soporte y estabilidad. Puede usarse en extremo libre o en la clase 3. El único inconveniente, como digo, es que al tener un brazo demasiado largo, tiene demasiada flexibilidad y por esa razón se le crea una doble barrita inferior para que el brazo de posición esté independizado de la parte activa. Este sería si la retención fuera por vestibular, ¿correcto? Este de acá es por lingual. Entonces tendríamos que la parte del brazo retentivo recién empezaría desde acá y no desde acá. De esa forma estamos limitando la extensión del brazo retentivo. Retenedor Jackson, o también mal llamado doble acre. Mal llamado, porque realmente Jackson lo diseñó. Entonces como que dice, no, retenedor de Alvarado. Y después viene y me dice, no, es el doble acre. Un asunto yo forzado, pero yo Jackson fue el que diseñó esta retención. Por ende debería llamarse como. Y al final el diseño es igualito al del acre, pero es doble, está unido. Son como si fueran dos acres pegados. Indicado cuando no existe suficiente retención en un solo pilar. Clase 4, por ejemplo, en el sector posterior. O una clase 2, modificación 1. ¿Cuál es el gran problema? Cuando hay necesidad de usar un retenedor en una parte de la boca donde no hay espacio, utilizamos, pero tenemos que desgastar demasiado tejido. Porque acuérdense que esta zona, cuando sobrepasa, es el punto de contacto. Y tenemos que desgastar para crear una especie de
tabla tiene como buen soporte y estabilidad, distribuye el soporte, la retención de la estabilidad a varios dientes remanentes. Se puede utilizar una tercera con una segunda con una primera con un segundo premolar, etc. Pero siempre son dos piezas. Ahora, ¿cuándo utilizamos el Jackson? El Jackson regularmente cuando tenemos de antagonista edéntulo parcial. Si tenemos dentado arriba hay que tener mucho cuidado porque siempre la parte oclusal de contacto oclusal va a ser un problema. Otro que es un diseño bien extraño, también llamado retenedor, en C, circunferencial en C, correcto, o anzuelo. Si se dan cuenta tiene la forma de un anzuelo. ¿Qué cosa es lo que busca este retenedor? Busca la zona retentiva mesial. Esta es la cara vestibular. La cara palatina o lingual sería igual, con su brazo de oposición. Pero en vestibular podríamos buscar un retenedor, una zona de retención hacia mesial, que es lo que generalmente encontramos en unas clases 2 con modificación 1 o una clase 3. Los retenedores a punto de contacto. El retenedor tipo barra también se le llama a punto de contacto o también tipo Roche. Todos este tipo de retenedores no son circunferenciales. 8:55. Como su nombre lo dice, su retención se da en un punto específico. ¿Cuál es este punto? Este sector de acá. Han sido clasificados por la forma de disposición retentiva terminal. Y de esa forma, la forma clásica es como T. Y de acuerdo a la letra, se pueden hacer modificaciones en las cuales puede ser una Y, una C, una I, una U, E, R o S. Dependiendo del tipo de diseño que le hagamos, ¿no? Esta, por ejemplo, podría ser una L. ¿Se dan cuenta? Todos tienen la misma característica en común. Tienen un brazo retentivo bastante flexible que tiene que atravesar de abajo hacia arriba, a diferencia del circunferencial que sobrepasa el ecuador protético de arriba hacia abajo. Al revés. Básicamente son dos grandes grupos, los tipo T y los tipo C. Acá se han mencionado en términos genéricos a todos, y C y uno, están todos juntos, pero básicamente son dos. Los tipo T y los tipo C. Los tipo T son aquellos que tienen doble zona de retención. Por ejemplo, puede ser un T básicamente, un Y, un U. O sea, se van dando cuenta, ¿no? Dependiendo de una letra. Ahora, aquel que tiene un solo punto de retención, ¿qué? Puede ser el C, el L, el I latina, ¿correcto? Son diseños que se dan de esa forma. ¿Este qué sería? ¿Qué letra es esta? Una T. Si yo hago que el ecuador protético sea así curvo, tendría dos zonas retentivas, una mesial y una distal. Se podrían colocar dos puntos en forma de Y. Y así se va modificando dependiendo de la zona retentiva. Está indicado en el extremo libre cuando los pilares tienen su retención distal y en pilares posteriores con la zona retentiva adyacente. Contraindicado en caninos y premolares superiores por razones estéticas. Zonas retentivas profundas porque los tejidos blandos adyacentes al pilar son excesivamente retentivos. No se pueden utilizar. Ventajas: buena estética en caninos y premolares inferiores y son más versátiles para el diseño. ¿Okay? Los retenedores tipo C es lo mismo, se dan cuenta solamente que no es todo, sino la mitad del retenedor, ¿no? Tienen las mismas indicaciones que el retenedor tipo T y buscan las zonas retentivas. Vean acá cómo salió el ecuador protético y ahí estoy colocando un retenedor tipo L, pero si fuera así redondito sería tipo C, si va solamente en la punta sería tipo I, etc. Ya, esto por el tiempo quiero dejarlo porque es muy importante. Esto lo voy a hacer al inicio de la próxima clase. Hoy hemos demorado un poquito con lo del sílabus, porque quiero que lo entiendan bien. Vamos a hacer la explicación de dos tipos de retenedores especiales y quiero que se entienda bien esto. Esto quiero demorarme un poquito en la explicación del retenedor DPI, lo voy a dejar para la próxima clase antes de los conectores. ¿Ok? Y me voy a pasar a explicar.
solamente les quiero dejar este video con la finalidad de que sepan la importancia de todo.